Hola, hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien por ahí? Bueno, yo soy Cecilia, licenciada en física y profesora de matemática, y en este video te voy a explicar en un ratito cortito cómo hacer uno de los ejercicios de parciales que siempre aparece, que tiene que ver con vectores o la práctica 1 dentro de lo que es física de UA21, pero que también se ve en muchos colegios. La idea de esto es poder aplicar propiedades de vectores y operaciones con vectores para calcular magnitudes desconocidas. Ya sabés que podés encontrar un montón de contenido acá, mira, en mi Instagram, Cecilia-profe, y si tenés dudas o consultas o querés tomar clase, podés escribirme por mail o contactarme directamente por Instagram. Bueno, muy bien, vamos a leer el ejercicio. Dice, escriba cada uno de los vectores de la figura en términos de los versores I y J. A I y J también se los llama vectores unitarios. Y luego utilice esos vectores para escribir C, que es el producto de 3 por el vector A menos 4 por el vector B. Luego, al final de todo, cuando obtengamos C, tenemos que determinar magnitud y dirección de ese vector C. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a la figura y de la figura sacar los datos, o sea, las coordenadas y toda la información sobre los vectores A y B, que si te fijas están dados por medio de su módulo y su ángulo de inclinación con respecto al eje X. Para obtener las componentes cartesianas o las componentes de un vector, componente X y componente Y, a partir del módulo y del ángulo, lo que tenés que tener en cuenta es que para cada uno de los vectores, la componente X siempre va a ser igual al módulo de ese vector, ¿no? Por el coseno del ángulo que haya entre el vector y el eje X. En este caso voy a reemplazar directamente. Y la coordenada Y es el módulo de ese vector A, o sea, el mismo número de antes, pero por el seno del ángulo de inclinación con el eje Y. A partir de ahora voy a obviar la rayita de vector por una cuestión de comodidad para ir más rápido, ¿ok? Pero recordad que vos siempre que hables de un vector y de componentes de un vector debes poner el sombrerito, la rayita o la flechita como está en este caso, por ejemplo. Bien, entonces, como tenemos el módulo de ese vector, que nos dicen acá que es 3,6 metros, entonces la cuenta sería 3,6 metros para la coordenada X del vector A por el coseno de 70 grados. Eso nos daría la componente X y luego hacemos el mismo 3,6 metros por el seno de 70 grados para la componente Y. Entonces ahora es una cuestión de calculadora. Voy a agarrar mi calculadora para hacer las cuentas con vos. Te pido por favor que frenes el video y que vayas a tu calculadora para asegurarnos de que sabes hacer estas cuentas. Entonces vamos a multiplicar coseno de 70 por 3,6 y la componente X nos da 1,23 con tres cifras significativas, metros, porque esta es la unidad, esta sería nuestra componente X, después viene el punto y coma, y ahora vamos por nuestra componente Y. Para eso tenemos que multiplicar ahora el seno de 70 y eso hacerlo por 3,6. Esto nos da 3,38 con tres cifras significativas. Bien, tenemos las coordenadas del vector A. Para las coordenadas cartesianas del vector B vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que vamos a poner el módulo del vector B y el ángulo del vector B. Entonces, en este caso, las componentes del vector B serían módulo de B por coseno de 30 grados y módulo de B por el seno de 30 grados. Acá voy con una aclaración. Fíjate que el vector B está dirigido en el tercer cuadrante, por lo tanto, tanto la componente X como la componente Y deben ser negativas. Esto es algo que vos tenés que saber, porque si no supiéramos este tema de signos y no pudiéramos mirando una figura asignar los signos, tendríamos que saber bastante más de trigonometría, porque este ángulo en realidad no es un ángulo de 30 grados con respecto al eje X positivo, sino 30 grados con respecto al eje X negativo.
Para quienes sepan un poquito más de trigonometría, recuerden que los ángulos siempre se miran desde el eje X positivo, por lo tanto el ángulo del vector B, estrictamente hablando, debería ser 180 más 30, o sea 210 grados. Cuando vos calculas el seno y el coseno de 210 grados, ambos números son negativos. Si vos no manejás esto, entonces podés usar este ángulo teniendo en cuenta que siempre que la proyección o la componente X del vector esté sobre uno de los dos semiejes negativos, tenés que asignarle el signo menos a mano. Bien, ahora vamos con esta cuenta. Módulo de B lo tenemos ahí, 2,4 metros, entonces sería 2,4 metros por coseno de 30 grados. Y la otra componente es 2,4 metros por seno de 30 grados. Y recordad que a mano, seno de 30, acá me equivoqué, ahí va, a mano le tengo que asignar el signo menos a ambas componentes por estar el vector del tercer cuadrante. Bien, ahora vamos a hacer esa cuenta. Voy a hacer 2,4 por coseno de 30 grados y que me da, espérame que hice la cuenta mal, voy de vuelta, apreté los dedos mal en la calculadora, cosa que nos pasa a todos. Coseno de 30, ahora sí, es 2,08 con 3 cifras significativas, metros, negativo. Y nuestra componente y tengo que hacer 2,4 por seno de 30, que me da 1,2 negativo con 3 cifras significativas, sería 1,20. Bien, ahí estamos. Entonces, acá tenemos las componentes cartesianas de A y de B. Ahora, nos proponen que escribamos a A y a B en términos de los versores. Para escribir estos resultados en términos de los versores, tenemos que desdoblar este vector para que cada una de sus componentes esté escrita como un versor multiplicado por un número. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que vas a hacer es separar el número que está en cada una de las componentes y asignar, si el número 1,23 era el que estaba en la componente X, a X se le asigna el versor Y, ¿sí? Entonces, lo que vas a hacer es multiplicar a ese número por el versor Y, que está acá. Y esto es lo mismo, y dije no J, esto es lo mismo que tener el 1,23 multiplicado por el versor 1,0, que sería el vector unitario que corresponde al eje X. Después pones el otro número y multiplicas por el versor J. Fíjate que cada uno de los versores queda multiplicado por el número que aparece en esta componente. ¿Okay? Otra forma distinta de escribir esto sería 1,23 por el versor 1,0 más 3,38 por el versor 0,1. Fíjate que si vos hicieras este producto, distribuirías el 1,23 con este versor y te quedaría el 1,23 en la primera coordenada. Cuando distribuyas este, te va a quedar el 3,38 en la segunda y cuando sumes esos dos vectores, reconstruís esto. Entonces, esto y esto son tres formas de dar la misma información. ¿Cuál es la que pide el ejercicio? Esta de acá que te voy a dejar marcada en amarillo, porque me dice que escriba el vector usando los versores I y J, o los vectores unitarios, I y J. Lo mismo vamos a hacer con este. Entonces, a nuestro vector B lo vamos a escribir como primera componente, o sea, el número de la primera componente, ahí, por el vector unitario I, que lo voy a volver a insertar desde acá, y segunda componente por el vector unitario J. Entonces, acá va el I, y luego más la segunda componente que es menos, no más, menos. Fíjate por qué, porque la segunda componente viene negativa. Casi me equivoco ahí.
1,20 por el versor unitario J. Y ahí tendríamos el A y el B escritos en función de los versores. Esta es la otra respuesta que nos piden. Ahora nos piden que a partir de esto construyamos C, pero C es esta operación con los vectores. Entonces vamos a tener que reemplazar quién es A y quién es B y construir a C. Entonces, borremos esto de acá y hagamos exactamente lo que nos dice acá esta operación, lo que nos propone la operación. Nos dice que hagamos 3 por vector A. En el vector A, 1,23 metros, 3,38 metros más, no menos, perdón, 4 por el vector B. Reemplacemos el vector B. Ojo, no te olvides por ningún lado de los signos negativos. Y menos 1,20. Ahí. Entonces ahora nos queda una operación con vectores literalmente. Entonces vamos a seguir adelante con nuestra operación. Me olvidé de un igual acá. ¿Y qué es lo primero que tenés que hacer? Hacer la distributiva del número de afuera con cada uno de los números del vector. Entonces voy a ir ayudándome con la calculadora y voy a hacer 3 por 1,23 que me da 3,69. Ese es mi primer componente y ahora voy a distribuir el 3 con el 3,38. Y hago 3 por 3,38 que me da 10,14. Ahí lo que acabo de armar es el vector A multiplicado por 3 o alargado o expandido en 3 unidades. ¿Okay? Y lo mismo voy a hacer con el otro vector. Entonces voy a hacer 4 por 2,08 que me da 8,32 negativo. Fíjate que mantengo la unidad y mantengo el signo. Y 1,20 por 4 que me da 4,8 negativo también. Bien, ahora que nos resta estar justamente estos dos teniendo mucho cuidado a este doble signo. Entonces, en la primer componente tengo que hacer 3,69 menos 8,32. 3,69 más 8,32, que me da 12,01 metros. Y en la segunda componente tengo que hacer 10,14 menos 4,8. 10,14 más 4,8. Cuidado con esos signos, 14,94. Bien, tenemos las componentes del vector C y acá tenemos a C. Ahora, lo próximo que nos pide el ejercicio para terminar es determinar magnitud y dirección de C. Para eso tenemos que calcularnos el módulo y la dirección de C. Como debes recordar, hay una fórmula para calcular módulo de vectores que implica calcular la raíz cuadrada, espérame que lo vamos a ir haciendo juntos, la raíz cuadrada de la componente x del vector elevada al cuadrado. ¿Quién es la componente x del vector? 12,01. Entonces, 12,01 metros elevado al cuadrado, más, después siempre va un más ahí, y ahora pones la componente del vector elevado al cuadrado. Entonces, ahora tenemos el 14,94 metros elevado al cuadrado. Lo que voy a hacer yo en este momento es hacer toda esta cuenta y voy a frenar en la raíz, o sea, voy a hacer esto al cuadrado más esto al cuadrado para que vos puedas controlar resultados y sepas si podés usar bien tu calculadora. Entonces, 12,01 al cuadrado más 14,94 al cuadrado. Eso da 367. 4,437. Y guarda con esto, la unidad queda elevada al cuadrado. Entonces acá corresponde poner un metro cuadrado. Ahora, ¿qué nos falta para tener la respuesta final? Calcularnos la raíz de ese número. Entonces vamos a calcular la raíz cuadrada de 367, 4,437, que me da 19,6
17, que sería 19,2 con 3 cifras significativas. Y fíjate que en el momento en que calculo la raíz cuadrada, también le saco el cuadrado a la unidad. Bien, ahora lo único que me falta es la dirección y el sentido. Para eso necesito dar el ángulo de inclinación del vector. Para eso necesito calcular primero la tangente del ángulo de inclinación. Vamos a llamar al ángulo de inclinación del vector con el eje X positivo alfa. Y siempre que quieras calcular ese ángulo, que es el que corresponde, tenés que hacer la división entre la componente del vector dividido la componente X del vector. En ese orden, eso te da la tangente de ese ángulo que buscas, es el que da la orientación del vector. Por lo tanto, en este caso tenemos que poner la componente Y arriba, la componente X abajo y hacer esta división. Fíjate que omití las unidades. ¿Por qué? Porque las unidades son iguales, entonces se van a cancelar entre sí. 1494 dividido 12.01 me da 1.24. Entonces ahora apretás Shift, tangente menos 1, sería como calcular el arco tangente, para los que se acuerdan algo de trigonometría del cole. Entonces apretas en tu calculadora Shift, tangente de ese valor, 1.24. Yo lo voy a hacer acá. Y eso me da 1.24, me da 51,1 grados. Ok, entonces esto es el ángulo respecto del eje X positivo. Con esto terminamos lo que nos pide el ejercicio. Espero que te haya servido y ya sabes que cualquier consulta podés contactarme.